Muchas gracias, buenas noches. Ya nos hemos saludado, pero bueno, gracias por la invitación nuevamente. Creo que un año atrás también estuve compartiendo con ustedes en este espacio, así que bueno, agradecido a Dios y a los hermanos de allí de la iglesia en Pavón por la invitación. No sé si se podrá compartir pantalla. ¿Sí? Ok, bueno, vamos. Bueno, en esta noche el Señor puso en mi corazón poder compartir este texto este pasaje y esta historia que es bastante conocida para nosotros. Creo que lo hemos leído y lo hemos por ahí meditado en varias oportunidades, pero bueno, la Biblia, la palabra de Dios, es una fuente inagotable. Siempre que por ahí vamos al mismo pasaje, Dios nos habla de una manera especial, en algún aspecto o algún enfoque, algo que no lo habíamos visto en alguna otra oportunidad. Y bueno, cuando me tocó preparar este mensaje, realmente estuve considerando algunas cosas que por ahí en alguna otra oportunidad no la había considerado y que realmente fueron de bendición para mi vida, porque uno piensa como que ya la historia ya está sabida, pero bueno, como decíamos recién, Dios siempre nos va hablando y nos va enseñando cosas nuevas y desafiándonos también a poder vivir conforme a lo que Él quiere para nuestras vidas, ¿no? Que podamos vivir vidas rendidas, comprometidas a Él para cumplir ese propósito que tiene en nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de por ahí en lo que es nuestra vida, a veces nos pasa por nuestras distintas ocupaciones y distintas tareas que realizamos. A veces perdemos un poco el enfoque de tener una comunión más íntima con el Señor. Hay necesidades, hay pruebas. Bueno, recién se oraba, ¿no? Por algunas necesidades, por hermanos que están pasando por pruebas, algunos problemas de salud, problemas económicos. Bueno, también lo que estamos viviendo en este país con el tema de la inseguridad. Bueno, siempre pasan y el Señor permite cosas en nuestra vida para que nosotros nos tomemos más fuerte de la mano de Él y confiemos cada vez más en Él. Pero bueno, como decía recién, a veces hay cosas que por ahí nos hacen perder el enfoque. Y bueno, y esta historia un poco en esta noche, el propósito es que nosotros podamos considerar, ¿no? Y que podamos entender qué es lo más necesario para nuestra vida. A veces estamos en distintas ocupaciones, también, como decía, trabajo, bueno, otras ocupaciones también en, en lo secular, en- en poder también disfrutar tiempo con la familia, que todo eso está bien, bárbaro. Lo mismo que también si tenemos algún tipo de ministerio o servicio en la iglesia, también es bueno, pero que eso no nos haga cambiar el enfoque, entender que todas esas cosas por ahí son más necesarias que tener una comunión o pasar tiempo de calidad más íntimo con el Señor. A veces pensamos que por ahí, por estar ocupado en algún servicio, en algún ministerio, como que ya es necesario eso y eso como que Dios lo va a tener en cuenta, pero como hemos leído seguramente más de una ocasión en esta historia, nos vemos que el Señor enseña que lo más necesario, lo más importante de la vida es pasar tiempo de calidad con Él en cada momento de nuestra vida, cada día de nuestra vida hasta que el Señor nos lleve. Es necesario poder pasar tiempo
un tiempo especial con Él. Así que vamos a leer este texto ahí en Lucas capítulo 10. Vamos a leer versículo 38 hasta el final del capítulo, versículo 42. Vamos a leer ahí y dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, el Señor, por supuesto, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, conocemos esta historia y vemos aquí en este pasaje que el Señor está enseñando qué es lo más necesario en nuestra vida, lo más necesario de la vida. Y quisiera entonces ver este pasaje en, a ver si pasa, ahí está. Ahí estamos. Verlo en 5 puntos rápido que vamos a tratar de considerar en esta noche. Vamos a ver ahí en primer lugar la preocupación de Marta, en segundo lugar la pasión de María, en tercer lugar el pedido que hace Marta, en cuarto lugar el principio que enseña nuestro Señor Jesucristo y por último la promesa del Señor Jesucristo. Vamos a entonces rápidamente a considerar el primer punto y es la preocupación de Marta. Y vemos que ella ahí eh, recibe al Señor, vemos que ella tiene una buena actitud, ellos eran una familia junto con Lázaro, después también vamos a ver que entra en escena también Lázaro, que era perteneciente a la familia acá junto con Marta y, y María, ¿no? Y tenían una afinidad, una relación especial, un vínculo especial con el Señor, ¿no? De amistad, y el Señor yendo de camino, seguramente pasando por esta aldea, aquí en este lugar, y, y entonces pasa por ahí a visitarles, medio como yo pensaba, como medio de imprevisto, ¿no? Como que pasaba por ahí y entonces entró a esta aldea. Entonces me la imagino a Marta viendo que el Señor se acerca, que viene de visita y como que, bueno, se empieza a preocupar en tener en tener todo listo, preparado para recibir al Señor de la mejor manera. Entonces vemos que sí, en principio podríamos pensar en que tiene una buena actitud, ¿no? De poder recibir al Señor de la mejor manera. Y seguramente, bueno, empezó con todos los preparativos, seguramente si habría que acomodar alguna cosa, vieron que a veces nos viene gente de visita y queremos tener todo ordenado, todo acomodado, todo para recibir de la mejor manera a esta visita. Y bueno, y acá pasó lo mismo. Y Marta, entonces, seguramente preparando eh, lo que iban a comer también, ¿no? Y empieza con todos estos preparativos, empieza ya una preocupación, pero de manera excesiva, de manera excesiva. El Señor dice, por ejemplo, en la primera parte del versículo 40, que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, dice con muchos quehaceres. ¿Ves? Se preocupaba, se preocupaba de manera ya excesiva, porque versículo 41, cuando el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, ya esa preocupación que en un principio seguramente fue algo
bueno de poder recibir al Señor, ya se había transformado en una preocupación excesiva, ya en estar afanada, turbada. Esa expresión significa que no tener descanso, ya tener una preocupación muy, muy excesiva, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que uno, o que ella en ese momento, y nos pasa también a nosotros muchas veces, de perder el enfoque en el Señor y ya estar preocupándonos más por lo que hacemos nosotros que por lo que realmente interesaba, que era recibir de la mejor manera al Señor ahí. Entonces, vemos esta preocupación donde ella, seguramente con una buena intención, quería servirle a su señor ahí, pero ese servicio no tenía descanso ya, porque estaba turbada, porque estaba afanada, y ese servicio que ella estaba tratando de tener con el Señor, no era un servicio ya de gozo, de poder servir al Señor, sino ya más que con algo como una obligación, ¿no? Donde no se puede llegar a disfrutar. Y muchas veces también nos pasa a nosotros, ¿no? De poder estar preocupado con otras cosas, inclusive también si estamos, como decía anteriormente, ocupados en algún ministerio, en algún servicio, pensar que por ahí estar ocupado en algún servicio, por ahí eso ya es suficiente como para agradar al Señor, y a veces nos preocupamos de manera excesiva de que las cosas por ahí no salgan como nosotros por ahí esperamos, eh, y eso no es sano, porque nos puede pasar esto lo que pasó acá con Marta, ¿no? Y el Señor dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 28, ¿se acuerdan? Que el Señor, hablando un poco en este pasaje, hablando de cómo aquellos por ahí líderes, o aquella gente que se quería acercar a Dios con, con con alguna buena obra o algo que hacía que esa, no haya una paz en el corazón, porque uno por ahí, eh, si trata de hacer alguna buena obra, decir, bueno, con esto alcanzará, con esto no alcanzará. Entonces se preocupaban de manera excesiva, y el Señor dice, pero dice en el versículo 28, dice, venid a mí y tengan descanso, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y ahí hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ves? Cuando vamos al Señor, cuando tratamos de hacer algún servicio, algo que implica que el esfuerzo sea nuestro, y no con el descanso del Señor, con la fuerza que nos da el Señor, bueno, vamos a terminar afanados, turbados, como le pasó acá a Marta. En cambio, si vamos al Señor acá, como Él está haciendo esta invitación, vamos a ver que vamos a llevar una carga, dice acá, que es liviana, que va a hacer que hayamos descanso, porque ese yugo es fácil y ligera la carga. ¿Por qué? Porque no va a ser en nuestro esfuerzo, va a ser con el esfuerzo del Señor. Ahí habla de un yugo, habla de que vamos a estar unidos al Señor, y nosotros con la fuerza que nos da el Señor, con ese envión que nos da el Señor, entonces sí vamos a hacer algún servicio para el Señor, vamos a estar sirviendo al Señor, pero lo vamos a hacer con descanso, y no va a haber una preocupación, eh, un corazón turbado, afanado. Entonces, vemos acá en primer lugar la preocupación de Marta, pero en contraste vemos ahí la pasión de María, porque si bien Marta estaba ahí tratando de servir
y hacer todo que según su criterio salga de la mejor manera, vemos en contraste acá que María, su hermana, dice que estaba sentada, versículo 39, a los pies de Jesús y oía su palabra. Ahora, vemos acá en este pasaje que María estaba sentada a los pies del Señor Jesús. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque era la postura del discípulo, era la postura de aquel que se ponía a los pies de su maestro, su rabí, para poder recibir instrucción de la palabra de Dios. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 22, ¿se acuerdan cuando Pablo se muestra ahí que él fue instruido a los pies de aquel gran maestro, aquel gran rabino que fue en la época en la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de, de los discípulos también, ¿no? Que fue un gran maestro como Gamaliel, ¿sí? Un gran maestro. Y dice que Pablo recibió instrucción del mismo Gamaliel y estaba a sus pies. Bueno, ¿por qué dice esa expresión a sus pies? Bueno, porque justamente habla de eso, que estar a los pies de alguien era la posición de un discípulo. Y la vemos a María acá, a los pies del Señor, y justamente dice este pasaje de que ella oía su palabra, estaba recibiendo instrucción del Señor, estaba aprendiendo cada vez más de, de las enseñanzas del Señor. Entonces, ella no estaba tan preocupada de todo lo que pasaba alrededor, de todos los detalles. Lo que le interesaba a ella era estar a los pies del Señor y escuchar de la enseñanza misma del Señor Jesucristo. Porque el Señor después seguramente habrá seguido su camino y después habrá pasado un tiempo para tener un encuentro nuevamente con el Señor. Entonces era un momento especial, era un momento único para poder recibir la enseñanza del Señor allí. Entonces vemos que esa pasión que tenía ella de estar a los pies del Señor era para oír su palabra. Y entonces vemos ese fuego interior, ese fuego en su corazón para poder aprender más y más de la palabra de Dios y conocerle más y más al Señor. Conocerle de manera más íntima. Y ese tiene que ser el propósito también de nuestra vida, cada vez conocerle más al Señor, cada vez tener una intimidad más, más estrecha con Él. Que yo cada día que pase de mi vida pueda tener un tiempo de calidad con el Señor, mi tiempo devocional con el Señor, que nada impida de todas las cosas que por ahí tenemos que hacer, de separar un tiempo de calidad y pasar tiempo en la palabra de Dios para poder conocerle cada vez más a Él. Entonces, esta era la gran pasión de María y esta tiene que ser nuestra gran pasión también. Entonces, de pasar tiempo de calidad con el Señor y poder conocerle más. Ahora, no tiene que ser esto una excusa para poder ser flojo o no tener ninguna clase de responsabilidad, porque puede pasar que se tome esto como un extremo y decir, bueno, entonces yo me paso estudiando la palabra de Dios y bueno, y estoy estudiando. Por ejemplo, bueno, escuché que se oraba por el Instituto Müller allí, que están estudiando los hermanos y están instruyendo para poder servir al Señor con excelencia, pero eso no tiene que impedir que yo esté sirviendo al Señor. Ah, no, bueno, estoy estudiando la palabra de Dios, entonces no me puedo ocupar de otra cosa. No, 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 no es una excusa para no tener ninguna responsabilidad, al contrario, necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor, pero también poder
servir al Señor. El Señor en esta historia nos está enseñando que el servicio no es importante. Claro que es importante. No está el Señor mostrando con esta historia de que entonces no debemos servir porque lo principal o lo más importante es pasar de tiempo con Él. Sí, es así que es importante pasar tiempo con Él, pero también es importante el servicio. Acá el reproche del Señor, como vamos a ver, no era que Marta estaba sirviendo, que estaba preocupada de manera excesiva, que estaba afanada, que estaba turbada. Ese era el problema. Entonces, acá vemos a María, ¿no? Que estaba sentada a los pies del Señor y oía su palabra. Qué importante que es esto, ¿no? Porque de poder crecer más y poder conocer más al Señor. Y, por ejemplo, bueno, vemos algunos pasajes, por ejemplo, allí Santiago dice en el en el capítulo 1, en el versículo 22, que, que hay que recibir instrucción, sí, pero todo lo que nosotros aprendemos de la palabra de Dios es para ponerlo en práctica y servir al Señor, porque dice acá que sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Ves? Es importante servir al Señor, porque servir al Señor demuestra también nuestro amor para con Él y, y obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, como dice ahí en Juan capítulo 14, versículo 15, habla de que el que ama al Señor obedece sus mandamientos. También lo dice en Juan, en su primera carta, Juan, en el capítulo 5, versículo 3, repite lo mismo de que la demostración del amor al Señor es porque uno obedece sus mandamientos. Y el Señor quiere que obedezcamos sus mandamientos y dentro de esos mandamientos está poder servir al Señor. Entonces, debemos ser instruidos en la palabra de Dios, debemos oír la palabra de Dios, pero también debemos obedecer la palabra de Dios y también tenemos que servir al Señor. Entonces, nuestro servicio debe ser antecedido por la contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como decía el apóstol, y es necesario adorar para luego servir. Debemos pasar un tiempo, ahí lo que está enseñando el Señor, que era importante, es pasar un tiempo especial con Él, contemplarle a Él, adorarle a Él, y después sí el servicio. Y después sí el servicio. Por ejemplo, allí el salmista en el capítulo 27 decía en el versículo 4, dice así, Salmo 27, 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, ¿sí? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Entonces, es necesario poder pasar tiempo con el Señor. Acá está hablando de el salmista de poder estar en la casa de Jehová, estar en la presencia de Jehová. Entonces, nosotros necesitamos pasar tiempo en la presencia de Dios. No puede pasar un día de nuestra vida donde no tengamos nuestro tiempo devocional, donde no tengamos un tiempo de intimidad con el Señor. Entonces, tenemos que revisar nuestra vida y a veces nos puede pasar, ¿no? A todos nos pasa, que por ahí, por un montón de cosas que pasaron en cada día de nuestra vida, por ahí impidió de que yo no pase un tiempo especial con el Señor. Pero como decíamos recién, que las cosas que pasan a nuestro alrededor no impidan que nosotros separemos un tiempo. No sé, cada uno sabe cuánto tiempo pasar, a veces puede ser que un día 15 minutos, otro día media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuanto más tiempo pasemos, mejor. Pero que no pase un día de nuestra vida sin tener esta intimidad con el Señor.
un tiempo de oración, un tiempo como dice acá el salmista, de demandar al Señor, de tener este deseo, de buscar esto, de estar en la presencia de Jehová todos los días de la vida. Porque ahí entonces podemos contemplar la hermosura del Señor y entonces inquirir, aprender más de su palabra, que el Señor hable a nuestro corazón, que nos desafíe. Siempre hay algo que Dios nos va a enseñar a través de la palabra a dejar de lado para poder santificarnos cada vez más, para dedicarnos cada vez más a Él. Entonces necesitamos pasar tiempo con el Señor y tener esa pasión que tenía María. Pero vemos allí que de repente Marta, viendo esa situación de María, le hace un pedido al Señor y allí en el versículo 40, en la segunda parte, le dijo al Señor, dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Medio como también retándolo al Señor, ¿no? Yo como que me imagino un poco la escena y ella enojada, turbada, afanada, como dice acá, y tratándole de decirle al Señor qué es lo que tenía que hacer, como dándole órdenes al Señor, ¿no? Y le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Y nosotros lo leemos de esta manera, ¿no? Pero a veces nos imaginamos que habrá sido algo así como decirle, Señor, ¿no te das cuenta esta vaga que no me está ayudando? Decirle que me venga y me ayude, ¿qué está haciendo ahí? Que deje de escuchar la palabra de Dios. Basta de oír de la palabra de Dios. Oh, es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer todas estas cosas y poder servirte a vos. Ahora vemos que este pedido que hace ella ahí no salió de un corazón gozoso por el privilegio de servir a Dios, de que... No, porque vimos recién que salió de un corazón turbado, afanado, preocupado de manera excesiva. Eso significa ahí afanado, turbado. Entonces, eh, vemos que le hace como este reproche, ¿no? Al Señor y también como que la hace quedar mal también a su hermana ahí, adelante del Señor, y no relata la historia, pero no sé si habrá habido otros comensales ahí, habría otros invitados, pero como que la deja como mal parada también a su hermana, ¿no? Entonces debemos tener cuidado también con esta actitud, porque también nos puede llegar a pasar a nosotros. De caer en esta misma trampa, ¿no? De- de que, porque detrás de todo esto, ¿no? El que trata de desviarnos de nuestro enfoque al Señor y empezar a mirar todas las cosas que nos pasa alrededor y entonces eso nos quite tiempo y dedicación y esfuerzo de pasar un tiempo íntimo con el Señor, es Satanás, el enemigo de nuestras almas, ¿no? Que está detrás de todo este tipo de pensamientos. Me acuerdo lo que decía el apóstol allí en primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 16, le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado de estas cosas. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás a veces nos pone en nuestra mente a veces pensamientos que hacen que nosotros saquemos el enfoque del Señor y le pongamos el enfoque en otras cosas. En otras cosas. Me acuerdo cuando el Señor le decía a Pedro, ¿no? El Señor estaba anunciando que era necesario que él vaya a la cruz, que muera y que caiga en manos de pecadores.
Y entonces allí Pedro se acuerdan cuando le dices, no, Señor, que de ninguna manera te acontezca esto, cuídate de ti mismo. Y entonces eh, el Señor le dice, ¿no? Quítate de mí, Satanás, le dice a Pedro, porque me eres de estorbo, me eres de tropiezo. No estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de la tierra, en la de los hombres. ¿Ves? Entonces, tener cuidado en este tipo de cosas, de no desenfocarse, desenfocarse, sino que tener una mente, como dice ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 8, ¿no? Donde nuestro pensamiento tiene todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. En todas esas cosas tenemos que pensar y no no dejarnos caer o no caer en esta trampa que muchas veces nos pone el enemigo de pensar en otras cosas y correr el enfoque de lo que realmente el Señor quiere para nuestra vida. Entonces, eh, vemos que acá este pedido de Marta estaba desenfocado, estaba desenfocado. Entonces, eh, no estaba enfocándose en que, como dijo el Señor después, en poder hacer la buena parte, por estar preocupada en muchas cosas, ¿no? Y entonces en este pedido ella muestra un espíritu censurador, crítico, carente de bondad frente al Señor Jesús. Y no fue con el propósito de corregir a su hermana, sino con el objetivo de humillar a su hermana. Porque si no, hubiera, no sé, llamado aparte a su hermana y decir, bueno, mira, está bien que estemos o que vos estés a los pies del Señor recibiendo la enseñanza, pero bueno, vení, ocupate acá un poquito de, aunque no estaba bien eso, porque el Señor lo muestra que la buena parte era eso, pero digamos, la, la forma en que ella actuó en ese momento diciendo haciendo este pedido al Señor, ¿no? Medio a modo de reproche y dejándolo mal parada a ella, lo hizo justamente con el objetivo ese, ¿no? De humillar a su hermana. Y qué triste es que muchas veces también pasa eso en nosotros o en nuestras iglesias, ¿no? De, de hermanos que muchas veces, en vez de llamar al hermano, a su criterio por ahí eh, está actuando de mala manera, muchas veces o murmurar del hermano o muchas veces decirle al hermano por ahí adelante de todo marcarle algún error, algo que por ahí lo deje mal parado adelante de otros hermanos. Entonces, eh, que no nosotros aprendamos de esto también, que no nos pase a nosotros eso. Seguramente en algún momento lo hemos hecho, yo lo hice en algún momento, luego me he arrepentido y bueno, esta historia también me muestra de estar atento, tener cuidado de no repetir el mismo error. Y si hay algo que marcarle a algún hermano, bueno, llamarlo aparte, como hizo, por ejemplo, ¿se acuerda aquel matrimonio excelente que fue Aquila y Priscila? ¿Se acuerdan cuando vieron que Apolos no estaba enseñando la palabra de Dios con exactitud? Y entonces lo llamaron aparte y les pusieron la palabra de Dios más exactamente. Y no es que lo quemaron adelante de todos, ¿no? No es que adelante de todos le dijeron, no, vos estás enseñando algo que está mal, que es incompleto. No, lo llamaron aparte. Entonces, que de esto también nosotros podamos aprender. Pero tenemos que avanzar y, y allí vemos que en todo esto ella no puso los ojos en Jesús, sino que lo puso en los de su hermana en ese momento. Y cuando vos sacás los ojos de Jesús y lo ponés en el hermano, quédate tranquilo que vas a ver todas las falencias e imperfecciones. Todo, todo todas las imperfecciones las vas a ver,
porque todos tenemos nuestras virtudes y también tenemos nuestros defectos. Pero yo tengo que considerar al hermano o tratar de ver al hermano con los ojos que lo ve a veces, que lo ve el Señor, para no ver todo lo malo, porque cuando ponemos el ojo al hermano y bueno, ahí empezamos a ver todas las imperfecciones, todos los defectos. Y muchas veces nos toca, ¿no? A algún hermano nuevo en la iglesia que, viste, que viene con algún ideal y después de repente empieza a ver dentro de la familia de Dios, en la iglesia, algunas cosas y como que se empieza a desanimar. Y bueno, uno tiene que decir, no, pero pará, no vean, vos venís por el Señor y mirá al Señor. Porque si empezás a mirar a los hermanos, y bueno, creo que ninguno de nosotros tendríamos que después, tendríamos que ir a la iglesia, ¿no? Entonces, el enfoque está en el Señor. Ahí Pablo decía, escribiendo a los Corintios en su segunda carta, decía que aquellos detractores, ¿no? Que no eran juiciosos consigo mismos porque eh, no se me, no ponían su mirada en el Señor y no se comparaban con el Señor, sino que miraban lo que hacía Pablo y empezaban a ver sus defectos y por eso él empezaba a defender su apostolado allí, ¿no? Entonces, ¿cuál era el parámetro que tenía Marta que la hizo llevar a tener esta actitud? Y bueno, que el parámetro era ella misma. El modelo de servicio para ella era lo que hacía ella, lo que estaba haciendo. Mientras que para María el ejemplo de servicio se encontraba a los pies del Señor, porque allí recibiendo la instrucción del Señor, pasando un tiempo de contemplación, adorando al Señor, después sí viene un servicio eficaz, un servicio efectivo, un servicio que agrade al Señor. El servicio de María no agradaba al Señor, porque no tenía el factor fundamental que era la fe, que era la fe. Allí el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo que produce fe? Pablo lo explicaba en Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Se acuerdan? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, era importante lo que estaba haciendo María. Estaba recibiendo la palabra de Dios, ¿no? Y eso producía más fe para que entonces sí su servicio pueda ser fundamental porque estaba basado en la fe, estaba agradando al Señor a través de su fe. Y entonces ofendemos al Señor cuando servimos al Señor sin pasar tiempo sentado a sus pies escuchando su palabra. Es puro activismo, puro activismo. Yo me estoy, y algunos hermanos piensan que por tener algún activismo, estar ocupado en esto, en un servicio, en esto, en lo otro, piensa que ya pueden agradar a Dios y no pasan tiempo de calidad con el Señor. Entonces, la actitud de Marta nos enseña que antes de entregar nuestro servicio a Dios, debemos primero ser receptores de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ella hace todo este servicio, ¿no? Sin ese factor fundamental que es la fe, está como tratando de hacer ver como que el Señor no tiene el control de las cosas. Señor, ¿no te da cuidado esto? Señor, fíjate lo que está pasando. Como que no está confiando en el Señor, como que el Señor no está en control de las cosas. Entonces, que no nos pase esto tampoco a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que enseña el Señor? ¿Cuál es el principio ahí? Porque el Señor le dice, versículo 41, le dice, respondiendo a Marta, le dice, Marta, Marta, y cuando él dice Marta, Marta, cuando repite los nombres, viste que varias veces encontramos en la Biblia, ¿no? Simón, Simón, y bueno, Saulo, Saulo, y bueno, Samuel, Samuel, cuando fue llamado. Bueno, cuando se repite dos veces el nombre, porque el Señor está por enseñar o decir algo muy, pero muy importante, enseñar algo muy importante, y lo dice acá que estás afanada, turbada con muchas cosas, pero dice acá la primera parte del versículo 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió esto que es necesario, que es la primera parte. Entonces,
¿Qué es lo que enseña el Señor? Como decíamos anteriormente, no está enseñando que uno no debe servir a Dios, que no es importante servir a Dios. Está enseñando que no hay que servir con un corazón afanado, como como estaba haciendo Marta allí. ¿Por qué? Porque el pecado de afán nos hace razonar y vivir como si Dios no tuviera el control de las cosas, como si Él no viera nuestras necesidades, como entonces esto nos vuelve incapaces de meditar en la obra de Cristo. Allí en Romanos capítulo 8 dice Pablo en el versículo 32, dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? ¿Ves? Nos desenfocamos de eso, nos desenfocamos cuando estamos afanados, turbados. El pecado de afán hace eso y nos hace razonar y vivir como si fuera que Dios no tiene el control de todas las cosas. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? En Mateo 6, capítulo 6, versículo 32, después también en 33, cuando dice que tenemos que poner nuestra mirada o buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, como lo estaba haciendo María ahí. Y todas las cosas van a venir por añadidura. Todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces, qué importante es este principio que nos está o que está enseñando acá el Señor, ¿no? De no estar preocupado, de elegir la mejor parte. Después lo otro viene solo. Confiar plenamente allí en Dios. Dice Pablo también escribiendo a los filipenses en el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿ves? Por eso es importante pasar tiempo en la palabra de Dios, tiempo especial con el Señor, porque va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento en un montón de cosas que por ahí pasan a nuestro alrededor y que si eh, no estamos descansando en el Señor, van a ser cosas que nos van a hacer afanar, preocupar, turbar, y todas estas cosas tienen que estar puestas a los pies del Señor con toda oración y ruego, con acción de gracias, dice acá la palabra de Dios. Porque entonces ahí de esa manera el servicio va a ser en una manifestación de amor, como mencionábamos en Juan capítulo 14 y en Primera Juan capítulo 5. Ahora, el Señor está enseñando este principio y entonces está explicando que María es un ejemplo de un fruto que no puede surgir a menos que uno permanezca con Jesús, unido a Jesús, en una intimidad ahí con Jesús. Como después lo explicó el Señor, ¿se acuerdan cuando eh, allí en Juan capítulo 15, Él era la vid verdadera y nosotros éramos las ramas y unido a Él entonces íbamos a llevar fruto, más fruto y mucho fruto, porque separado de Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que tener esa unidad vital con Él como, como las ramas en la vida y para que se produzca este fruto. Debemos permanecer unidos, tener una comunión íntima ahí. Y dice mi padre que es el labrador, va a quitar las cosas que estorban por ahí, impiden ese crecimiento, de que esa rama esté unida, tenga esa unión vital junto a la vid, que es el Señor. Y entonces vamos a entender que lo más importante de la vida no es servirle, aunque sí es importante, pero lo más importante no es servirle, sino conocerle de manera más profunda, íntima. Entonces, cuanto más yo llego a conocer su palabra y la persona del Señor, mi servicio va a tener más permanencia, más permanencia. Y qué bueno es lo que decía allí el profeta, ¿no? En el capítulo 9, en el capítulo 9, versículo 23, dice, allí, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, se alabe el valiente, ni el rico, se alabe en su riqueza.
o sea, en todas cosas que están fuera del enfoque del Señor, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, qué importante es entender, conocer al Señor. Cuando entendemos, conocemos al Señor de manera más profunda, empezamos a entender que Dios tiene un propósito en nuestra vida y que pueden pasar un montón de cosas a nuestro alrededor, pero que el Señor está en control de todas las cosas, que Dios tiene un propósito. Que bueno lo que dijo una vez Lutero ahí, tengo tantas cosas que hacer que debo pasar las primeras 3 horas orando y pasando un tiempo de calidad con el Señor. Él sabía que de nada servía trabajar en su propia fuerza. Entonces, si no hay espacio para orar, para leer su palabra, para tener comunión íntima con el Señor, estamos haciendo cosas innecesarias, como el Señor lo explicaba en Mateo capítulo 13, versículo 22. Pero tenemos que ir terminando y allí vemos la promesa, por último, la promesa de Cristo. Él enseña estos principios, pero después deja una promesa, porque dice en la última parte de este versículo 42, dice que ella escogió la buena parte, la cual no le será quitada, no le será quitada. Ella eligió esa buena parte, que era estar a los pies de Él, contemplándole, adorándole, aprendiendo a sus pies. Eso es lo más necesario de toda la vida. Eso es la buena parte, es lo más necesario. ¿Por qué? Porque tiene trascendencia eterna esto. Tiene una recompensa eterna. El Señor se compromete también a mantener vigente esta promesa para todos aquellos que sigan ese ejemplo. Por eso es importante que nosotros aprendamos de esto y seguir este ejemplo. La parte de María le iba a ser quitada, tristemente, porque sus servicios morían con ella, porque lo hacía como para ella. Y la verdad y la verdad es que esto es un golpe tremendo al activismo, en el cual muchas veces caemos si perdemos ese enfoque. Entonces, que podamos imitar a María, ¿no? A elegir esta mejor parte. Y no caer en eso de pensar que por hacer algún servicio, bueno, Dios me va a aceptar, cuando lo único que hacen es confiar a sí mismo, ¿no? Y en su esfuerzo y en lo que yo hago y que por ahí en lo que por ahí otros pueden ver que yo estoy ocupado, que hago esto, que estoy lo otro y no estoy agradando al Señor. Y un día vamos a estar delante del Señor nosotros, vamos a tener que dar cuenta de esas buenas obras que Él preparó de antemano y que nosotros anduvimos en ella o anduvimos haciendo otra cosa o anduvimos en una buena obra, pero haciéndolo para nosotros, para nuestro esfuerzo, para el aplauso, y eso no va a recibir recompensa, va a ser como heno, madera, hojarasca. Dice, perdón, voy a enchufar la computadora, no sea cosa que se me apague, pero sabemos que un día vamos a estar delante del Señor y Él nos va a pedir cuenta. Y que no nos pase que nuestras obras sufran pérdida en vez de recompensa, que no sea cosa que estemos sirviendo al Señor y que todo sea heno, madera, hojarasca, en vez de ser un servicio con un fundamento que no perece con el fuego, ¿no? Como piedras preciosas, oro, plata, y eso es una buena parte. Entonces, a María nunca le iban a arrebatar su servicio y adoración, porque su parte era una porción espiritual y eterna, era eterna, porque Dios va a traer recompensa sobre todas estas cosas. Me encanta lo que dice allí el Salmo 119, ya vamos a ir terminando, y dice acá, Salmo 119, versículo 57,
me encanta este pasaje porque dice acá el salmista, mi porción es Jehová. O sea, la buena parte es Jehová, es el Señor. Y dice acá, he dicho que guardaré tus palabras. En tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Enten- ¿Entendemos esto? Que María estaba contemplando al Señor, escuchando su palabra, y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer, como dice acá el salmista, porque esta es nuestra porción, esta es la mejor parte, porque es algo que va a ser de trascendencia eterna, ¿sí? Y terminamos entonces pensando en esto, ¿no? Pensando en el ejemplo de Marta, pensando en el ejemplo de María, y decir y pensar en cada una de nuestra vida, bueno, a ver cómo es nuestro servicio, como el de Marta, como el de María, a veces como el de Marta, a veces como el de María. Bueno, que de ahora en más pueda ser cada día de nuestra vida hasta que el Señor venga, seguir este ejemplo de María, ¿no? Pasar tiempo de calidad con el Señor, estar a sus pies ahí, contemplándole, aprendiendo más de su palabra, ¿no? Y a pesar de todas las distracciones que vamos a tener, ¿no? Acá en este mundo, hasta que el Señor nos lleve, que van a tratar de desenfocarnos de justamente elegir la mejor parte. Y entonces busquemos todas estas cosas que tienen valor eterno, porque el Señor lo prometió, ¿sí? Ahí en Apocalipsis dijo que el Señor iba a venir pronto y su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra, porque el Señor no es injusto para recompensar, dice allí el escritor de los Hebreos. Y nuestra obra de amor también, allí Pablo dice, escribiendo a los Corintios capítulo 15, debe ser constante y no debemos seguir trabajando. Debemos ser constantes trabajando en la obra del Señor siempre, sabiendo que el Señor un día nos va a pedir cuenta y seguramente va a recompensar nuestra obra, o no, porque este pasaje ahí de Mateo capítulo 25 nos hace pensar eso, ¿no? De que Dios nos dio tareas, nos dio responsabilidades, pero que un día nos va a pedir cuenta, como allá ese Señor pedía cuenta a aquel que le dio los talentos, y dos recibieron esas palabras del Señor que fue bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, pero hubo uno que no recibió ninguna clase de recompensa. Bueno, que no nos pase eso a nosotros y que podamos servir al Señor con alegría, como dice el Salmo 100. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo y reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Así que el Señor nos bendiga y que realmente entonces podamos cumplir con esto, ¿sí? Y que podamos recibir la recompensa que cada uno de nosotros seguramente espera de parte del Señor. Amén.